Buenísimas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a En Contexto. Soy Fito Cabral, estoy reemplazando a Luis Vareiro durante sus vacaciones aquí en el programa en NPI. Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, es muy importante y tiene que ver con la producción y el medio ambiente. La agroproducción y el medio ambiente están en conflicto o no, se pueden llevar de la mano y tener un ambiente que sea sustentable con la agroproducción, sobre todo la producción extensiva en el campo. Es lo que vamos a encarar hoy con dos representantes que tuvieron la gentileza de estar hoy en el programa. Los saludamos primero a Diego Torales, él es miembro de la Asociación Rural del Paraguay. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Buenas noches, Fito. Buenas tardes, licenciado Cartes. Estamos a tus enteras órdenes para poder entrar y plantearnos un poco desde la perspectiva del pecuarista, por sobre todo la disyuntiva si es o no sostenible y si podemos seguir produciendo incluso más con un mejor ambiente. También está con nosotros José Luis Cartes, director ejecutivo de UIRA Paraguay. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, José Luis? Buenas noches, muy bien, Fito, y también buenas noches, Diego. Con mucho gusto, creo que es muy importante este tema y tenemos mucho para hablar. Diego, la ARP se nuclea principalmente a productores ganaderos, no tanto a quienes están en el sector del agro, digamos. La Asociación Rural de Paraguay, si me permite hacer una reseña histórica, es la asociación civil más antigua que tiene la República, fundada ya en el 1883, si mal no recuerdo. Nuclea a los pecuaristas. También hay asociaciones incorporadas, como por ejemplo los productores ictícolas, ¿verdad? Uh-huh. Los productores de caballos, de ovejas, uh-huh. O sea, en realidad nos centramos más en el sector pecuario. Si bien es cierto, nucleamos a todos aquellos que sean tanto pequeños, medianos o grandes, pues a veces uno piensa que tiene la idea equivocada de que la Asociación Rural del Paraguay es solo de grandes productores, ¿verdad? En realidad tenemos, en mayoría son pequeños productores, ¿verdad? Sí, y ha crecido muchísimo el hato ganadero y creció también así la extensión de tierra que utiliza la producción ganadera. En realidad, el hato ganadero, hay un proyecto que es para recuperación de tasa de procreo del ministerio, porque en realidad estamos un poco estancados en razón de unas 14 millones de cabezas aproximadamente. Estamos ahí, desearíamos poder aumentar. Algunos factores climáticos justamente no lo permiten, ¿verdad? Y a veces también factores de mercado hacen que no podamos elevar esos números. Tenemos potencial para ir a muchos más, uh-huh. Realmente. Y también hoy creemos que tenemos una legislación que permite que el pecuarista pueda desarrollar a través de sistemas modernos de producción pecuaria, como sistemas silvopastoriles, producir mejor calidad de carne, mayor cantidad de carne en zonas boscosas. Bueno, es interesante que podamos hablar en un ratito más justamente de la ley, ¿verdad? Y qué habla en términos en términos ambientales respecto a la producción. También queríamos que estén presentes miembros de CAPECO, de quienes se dedican principalmente a la producción agroextensiva, pero bueno, no pudo ser. Queremos preguntarle a José Luis Cartes, de la organización UIRA Paraguay, ¿qué cambios se vieron en los últimos años? Y en términos, digamos, de ciencia, ¿cómo se mide esto en cuanto al ambiente en nuestro país y la producción? La producción ganadera, la producción sojera, la producción extensiva. ¿Hay cambios? ¿Se pueden verificar esos cambios? ¿Y en qué periodo de tiempo? Sí, por supuesto, hay muchos cambios, ¿verdad? Principalmente si establecemos una línea de base de los años 90 a lo que sería ahora, se observó casi una migración, digamos, de la actividad pecuaria hacia lo que sería hoy en día la frontera agrícola, que es el Chaco, ¿no? Entonces, como que los campos ganaderos de la región oriental y de otras regiones de países vecinos también, que eran campos agrícolas, se convirtieron en campos agrícolas
por justamente la presión de la producción de granos y se establecieron en el Chaco. Entonces también existe un plan de desarrollo que está vigente, ¿verdad? Que es el Plan 2030, en el cual justamente se basa en el aumento de la producción en base a la ampliación. Entonces eso implica necesariamente cambiar uso del suelo y utilizar esas áreas para los fines de pasturas o cultivos, ¿no? Esos son los cambios y se puede medir, claro que se puede medir, ¿verdad? Para eso tenemos tecnología satelital. Hoy en día se evalúa muy fielmente toda la situación de lo que son bosques y no bosques y cultivos. Eso incluso está disponible en una biblioteca en el internet que nosotros construimos, eso que se llama Más Biomas. Pero también quería recalcar un punto, ¿verdad? Que la situación actual misma es muy diferente en la región oriental de lo que sería la región chaqueña hoy en día. Pero ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué sentido? ¿Hay distintos tipos de producción o se ve más afectado el ambiente en la región oriental, en la región occidental? ¿Qué cambios? Principalmente el Chaco es como una frontera que se está abriendo a la producción, en el cual, por así decirlo, la mayoría de los productores conservan áreas boscosas dentro de sus fincas. Nosotros estamos trabajando con un grupo de ganaderos, por ejemplo, en el norte del Chaco, con la Asociación de Productores de Agua Dulce, con la PAD, con el Oso Panda, también estamos trabajando ahí para justamente potenciar estas áreas de reserva que se conviertan en corredores biológicos que funcionen bien y que apoyen esa producción, por así decirlo, sostenible, ¿no? Entonces esa producción se enmarca más dentro de un marco de sostenibilidad ambiental, social, biológica. Sin embargo, en la región oriental tenemos la situación de la ley de deforestación cero. Y básicamente, a pesar de esa ley, desde el año 2005 que está vigente, igual se deforestaron más de 500.000 hectáreas del bosque atlántico. Entonces hay todavía como una inercia que se quedó en la región oriental, donde se está transformando el bosque en tierras productivas. En las áreas de reserva esa transformación se da en cultivos ilegales, son cultivos de marihuana prácticamente, que es lo que estamos sufriendo hoy en día como sociedad. Pero también observamos que en algunos casos hay colonias campesinas, colonias indígenas y también productores que van ampliando sus áreas de uso, ¿no? ¿Qué dice la ley, Diego, respecto a cómo se tienen que explotar las tierras y cómo tiene que ser, digamos, el tema de las reservas, la deforestación cero? ¿Qué es lo que plantea? Bueno, en realidad nosotros tenemos acá, tal como ya lo señaló el licenciado, tenemos la ley de deforestación cero vigente. O sea, hoy en la región oriental, en teoría y en la práctica, nosotros justamente decimos que tenés que tener bien hecha tu evaluación de impacto ambiental. Por tanto, en fiel cumplimiento de la ley, no deberías de tocar tu bosque nativo, ¿verdad? O sea, eso está dado por el espíritu mismo de la ley, que establece que naturalmente vos puedas mantener tu bosque. Y vamos a la práctica. Lo que te decía, hoy en la producción ganadera hay mecanismos de producción eco-friendly, por llamarlo así. Antes te pagaban por deforestar. Te estoy hablando hace 30 años atrás, vos sacabas créditos para poder hacer tu rosado, ¿verdad? Hoy, sin embargo, los bancos te solicitan, y es requisito por ley, ¿verdad?, de que vos tengas aprobado tu evaluación de impacto ambiental, es la ley 294 del año 2014, que está vigente hoy. Entonces vos, si vas a sacar un crédito, incluso tenés que presentar tu evaluación de impacto ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Que tenés que pasar todos los trámites previos, incluso la constitución del organismo de aplicación, ¿verdad?, que tiene que ir a certificar de que está, digamos, bien, como bien lo señaló. Hay imágenes satelitales que muestran fielmente si vos hiciste o no cambio de suelo. Si lo hiciste, ellos no te van a dar tu resolución respectiva para poder renovar lo que llamamos a veces el capital operativo. Pasa que sin tu evaluación de impacto ambiental no tenés crédito, ¿verdad? Entonces, claro, más vale que cumpla con ese requisito, ¿verdad? Ahora,
Bien es cierto, gente que, por darte un ejemplo, que no está en la rural o que incluso podría estarlo o no, nosotros como gremio siempre pregonamos el fiel cumplimiento de las leyes ambientales, porque si no somos objeto de duras críticas como gremio naturalmente, ¿verdad? Claro. ¿Y quién deforesta entonces? ¿Estas 500.000 hectáreas? Nosotros no podemos individualizar a un solo grupo de personas. Claro. Yo te voy a hablar de lo que a mí me consta, porque yo a la experiencia que yo fui a Campos Morumbí en la zona, sobrevolamos incluso la zona afectada por la invasión, y se encontraban como lunares dentro de la zona boscosa que eran claramente cultivos de marihuana, ¿verdad? Ronda aproximadamente en Campos Morumbí, se hablaba de un poco más de 5.000 hectáreas deforestadas. Y ahí cerquita, a no más de 20 kilómetros, está lo que es la estancia Pindó, ¿verdad? Que también es un establecimiento que tenía bosques incluso con premios internacionales, ¿verdad? Que ellos tenían, porque esa era una reserva privada. Incluso la zona boscosa, si mal no recuerdo, de ellos superaba el 60% del total de la propiedad. O sea, era mucho más de lo que establece la ley, que es el 25%. Ellos tenían una reserva boscosa importante. La invasión comenzó en el año 2008, antes incluso de la vigencia de esta ley de la cual te hablaba, y ahí hay una deforestación de, si mal no recuerdo, como 3.000 hectáreas aproximadamente. O sea, es realmente lamentable, y hay que trasladarle un poco la pregunta a la gente de los organismos que deberían de velar por el cumplimiento de estas leyes, si cuántas personas están procesadas por esos delitos ambientales, ¿verdad? Sí. O sea, en el caso de los responsables de Campos Morumbí y de Estancia Pindó, ellos habían hecho las denuncias correspondientes, y no sé si cuántos quedaron procesados por delitos ambientales, ¿verdad? En realidad quedaron procesados por invasión, por otros, pero acá, y hablando hoy seriamente, vemos que el tema ambiental es un tema muy sensible, y yo creo que si yo pretendo que mis hijos y mis nietos hereden los campos que ya me dejaron mis abuelos para poder seguir trabajando, más vale que cumplamos con las leyes ambientales a rajatabla, ¿verdad? Los cursos hídricos, hoy tenemos problemas de cursos hídricos graves. Sí. Yo estoy en la zona de Caraguatay, el Igaú, que es un arroyo histórico, puede pasar caminando y te llega a la altura de la rodilla, ¿verdad? Entonces, correctivos necesitamos, cumplamos las leyes, están las leyes, pero los organismos de aplicación a veces parece que tienen sus falencias. Sí. Bueno, mencionabas otra vez el tema de los campos, las plantaciones de marihuana, deforestación y plantación de marihuana, y parece que no podemos salir del tema narcotráfico, que está en todos los aspectos de la vida últimamente, ¿verdad? Bueno, y José Luis, ¿van a poder heredar los campos los hijos de Diego, por dar un ejemplo? Los campos que alguna vez fueron utilizados por sus abuelos, heredados a sus padres, después a Diego, y sobre todo van a ser productivos esos campos en las condiciones en las que se produce hoy, en las condiciones en las que se explota hoy la tierra. Sí, por supuesto, ¿verdad? Técnicamente es posible. De hecho, que toda esta tendencia de producción sostenible, de los créditos que mencionaba acá el abogado, eso viene impuesto ya por el mercado. O sea, el mercado consumidor ya no está dispuesto a consumir cualquier cosa, ¿verdad? Y no digo por la calidad, porque la carne paraguaya es riquísima. Sí. Mira, a mí me encanta la carne, me gusta mucho. La carne paraguaya es riquísima, pero no es suficiente ya. No es suficiente que sea rica. También tiene que cumplir con otros requisitos, ¿verdad? Y si queremos vender a Europa, a otro mercado más selectivo, ellos ponen sus condiciones. Entonces, tenemos que ser muy convincentes en demostrar de que esa carne se puede producir en un ambiente que conserva biodiversidad, que conservan también temas sociales, etcétera, etcétera. Pero el problema que tenemos acá, en Paraguay, bien lo dijiste, ¿verdad? Yo no le llamaría narcotráfico, porque eso es como simplificar un tema que es mucho más profundo y que va con la transparencia de la gestión política en Paraguay. Sí. Cada año, cada vez que tenemos elecciones, yo creo que acá me puede también corroborar el compañero, todos los que somos propietarios de bosques, sea ganadero, sea agricultor, sea el Estado, sea Itaipú Binacional, o sea Huirá Paraguay, nosotros tenemos 7.000 hectáreas en Itapúa, sufrimos horrores porque nos invaden, nos roban madera,
nos casan, nos plantan marihuana, todo por votos y por recursos de dinero para campañas. Hay como promesas y vías libres para la invasión en época electoral. Eso es lo que parece. Bueno, vamos a seguir hablando del tema a la vuelta de la pausa aquí en Contexto. Estamos de vuelta y antes de la pausa decía José Luis Cartes de Buirá, Paraguay, que en época electoral parece que hay como una explosión de invasiones o como si hubiera un permiso para invadir con una promesa electoral. Diego, ¿esa es la experiencia de ustedes también? Totalmente, es absolutamente cíclico, pero así bien calendarizado, ¿verdad? El boom de las invasiones siempre se da un año antes de las elecciones nacionales aproximadamente, cuando a la casa de votos, como bien lo señaló el licenciado, hay ciertas promesas de expropiaciones, ¿verdad?, para ciertos sectores. Y acá no voy a dar nombre de partido político, creo que ninguno está exento de esa promesa, ¿verdad? Entonces, eso lastima no solamente al medio ambiente, también lastima al modo mismo de vivir del campesino, ¿verdad? Porque en vez de, digamos, darle promesas, o sea, prometerles una fuente lícita, lo que hacen es dar rienda libre al ilícito, ¿verdad? Entonces, se comete una especie de apología, ¿verdad? Eso ocurrió en Pindó, donde la Asociación Rural ha hecho una denuncia puntualmente, y ahí sí puedo decir a 3 senadores, ¿verdad?, que estuvieron en el lugar. Y en realidad ahí se puede constatar claramente un gravísimo daño ambiental. Te estoy hablando de una superficie que, si bien en el contexto general parece poco, sí, 3.000 hectáreas no es poco, y encima de una reserva realmente invaluable, ¿verdad? Entonces, sí tenemos el problema político, por un lado, que es sumamente importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos ahora a vuelta de elecciones. Y hay que recalcar que hay un elemento nuevo que juega a favor, digamos, que es la ampliación del marco penal para los casos de invasión, la modificación del artículo 142 del Código Penal, que amplía la pena de 5 a 10 años, por tanto, de ser un delito la invasión, se convierte en crimen, cuestión que obliga a los agentes del Ministerio Público a solicitar medidas cautelares un poco más gravosas para los que incurran en ese hecho punible. Y otro detalle no menor, digamos, es que hoy el campo está pasando realmente una muy mala situación, ¿verdad? Factores climáticos hoy dañan al sector agropecuario, a los cultivos del soja, que no quisiera hablar mucho del tema porque claro, no conozco bien, ¿verdad? Pero de que estamos todos golpeados en todo el sector productivo, sí estamos bastante golpeados. Bueno, pero pareciera como que quienes cultivan la marihuana o quienes invaden ilegalmente tierras serían los únicos responsables de una deforestación. También los productores deforestan. Por eso te decía de que no podemos responsabilizar puntualmente a un solo grupo de personas, ¿verdad? Porque hay gente que culpa a los indígenas, a los invasores, hay productores irresponsables que no sacan su evaluación de impacto ambiental. Sí. Ojo, acá tenemos de todo, ¿verdad? Así como no podemos responsabilizar a un solo partido político. Nosotros, como gremialistas, como Asociación Rural de Paraguay, inclusive hacemos campañas a través del Instagram, a través ¿verdad?, de ahora puntualmente el tema de la quema, ¿verdad?, de que por favor no se haga ningún tipo de quema, ¿verdad? Durante muchos años yo escuché la versión de que la única forma en que se podía utilizar un campo o aumentar, digamos, la extensión para ganadería, para agro, era con un incendio y después se podía utilizar. Científicamente comprobado, y eso lo va a decir él. Sí. Se empobrece el suelo al punto que después vos tenés menos oferta forrajera, ¿verdad? O sea, en realidad eso es un mito. Hoy es una práctica absolutamente anticuada. Pero la ley permitía utilizar esas tierras después de un incendio. Por eso te digo, hoy por hoy está penado por ley. Sí. ¿Verdad? Nosotros no podemos, como asociación rural, salir a decirle al socio, quema nomás tu campo para limpieza de qué, ¿verdad? Porque en realidad lo que tenemos hoy es gente que va a mariscar, a pescar,
Para el maricador es espectacular, le prende fuego, se quema ni siquiera de su campo y terminan todos los animales corriendo y le mete bala, ¿verdad? O sea, es un gran irresponsable, ¿verdad? Pero no estamos hablando del productor propiamente dicho, ¿verdad? Porque te reitero, hoy si vos tenés tu plan de impacto ambiental, tenés que ser sujeto de crédito. ¿Qué pasa si se va y el bosque que era bosque se terminó quemando todo? Se va al organismo de aplicación y ya no encuentra el bosque. O sea, tu crédito, tu propiedad hipotecada vas a perder, o sea, por meterle fuego. O sea, es ridículo. Es más, te cuento lo siguiente. Tal el grado de sequía hoy, ¿verdad? Que el heno, o sea, el pasto seco, sigue comiendo el animal. Sí. Si yo le prendo fuego a eso, se queda arena. Y hay videos que yo justamente pasé a producción, ¿verdad? De cómo los animales terminan muertos, ¿verdad? Incendiados o directamente flacos por no tener oferta forrajera. Entonces, ¿quién sería el suicida que, digamos, por una falsa noción de limpieza de campo termine matando toda su producción, ¿verdad? O sea, en realidad es una locura, yo te digo, porque me toca vivir eso a veces, combatir un poco el fuego en los esteros cuando estos están ya sin agua. El fuego se vuelve incontrolable, ¿verdad? Y lo que queda después es nada, o sea, no tenés ninguna oferta de forraje, ¿verdad? Entonces, te digo, es como meterte bala. Acá hay que cumplir las leyes ambientales, pero no solamente de los papeles, en la práctica también. A tu capataz le tenés que decir, no fumes, porque estamos muy secos, el tipo te tira la colilla y se incendia todo. Se incendia todo. José Luis, estas reservas que tienen que mantener en los campos, en región oriental, en región occidental, y que vos planteabas, tienen que constituirse en corredores biológicos. ¿Cuál es la realidad? ¿Son como islas inconexas en algunos lugares y no tienen valor ambiental de esa forma? ¿Tienen que estar todas unidas de alguna manera para que sean, digamos, ambientalmente sustentables? Sí, básicamente para que un corredor sea considerado como un corredor biológico o de conservación, tienen que estar por lo menos cerca, ¿verdad? No necesariamente conectados, pero sí bastante cerca unas de otros. Entonces, pero la ley no contempla eso. Entonces, los propietarios van y hacen su estudio de impacto ambiental, hacen su licencia y ponen la reserva en cualquier lado. O sea, la autoridad de aplicación no es que les pide para que se junten las reservas y se vayan formando esos corredores. Eso es algo más reciente. Claro, ¿qué permite un corredor en términos ecosistema y qué pasa cuando no hay un corredor? Básicamente los corredores son para conectar, así como dice su nombre, los grandes parques nacionales, las grandes reservas, ¿verdad? Ponerle, por ejemplo, Médanos del Chaco, Defensores del Chaco, el Río Negro con los parques bolivianos. Entonces, si bien son grandes parques, si los animales que están ahí adentro no pueden trasladarse de un lugar a otro, ponerle el yaguareté, claro, ese yaguareté aún así se va a extinguir dentro de 20 o 30 años, porque necesita una población grande, necesita un territorio y tienen que intercambiar sus genes, ¿verdad? Principalmente tiene que haber por lo menos 250 parejas en edad reproductiva que puedan encontrarse, aparearse y tener crías. Entonces, para eso se usan estos corredores, para conectar. La situación en la región oriental ya es una situación absolutamente diferente, porque las áreas están totalmente aisladas, no hay ningún corredor. Se hicieron proyectos para tratar de definir esos corredores, como Paraguay Biodiversidad, por ejemplo, que lo hizo Itaipú, con MADES, pero se quedaron ahí en papeles, ¿verdad? No se llegó a determinar una política o un criterio o un incentivo para que, porque también va por ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el incentivo para que se puedan formar esos corredores y puedan funcionar? Ahora, a un ganadero yo no sé si le va a gustar un corredor para que un yaguareté pueda ir de un lugar a otro en términos de su producción. Debería de cumplir la ley ambiental, tal como lo dice el licenciado. La propia norma no establece claramente, entonces yo creo que se debería de dar porque, reitero, hoy no podemos salir del contexto de lo que es la sostenibilidad
Hoy a todas luces necesitamos tomar conciencia, y yo creo que el productor es el más consciente, y créeme, te lo digo en serio, primero porque vivimos en carne propia, ¿verdad? O sea, yo estuve el viernes en el campo y nos entró fuego del lado del vecino, y realmente te desespera porque vos ves que se te puede quemar el puente. Si te quema el puente ya no puedes llegar al campo. Entonces, hoy en realidad no solamente tenemos, o sea, estamos en tren de poder cumplir con todas las normas ambientales. Hay que cambiar la ley. Y reitero, finalmente vos tenés mecanismos de producción, o sea, no es que vas a producir menos carne por respetar el ambiente, ¿verdad? O sea, puedes tener la misma cantidad de vientre en producción y más y mejores incluso, ¿verdad? Con mecanismos modernos, ¿verdad? Te hablaba del sistema Boazán, que es un sistema silvopastoril, ¿verdad? Si tu campo da para hacer eso, meterle, tenés bruta deforestación, abajo pasto, tenés sombra, tenés rompeviento, tenés todo y produciendo, ¿verdad? Entonces, hoy no podemos decir de que la ciencia no nos dio los mecanismos de producción como para poder producir y podemos producir más. Si bien es cierto, hoy tenés técnicas también, y no voy a hablar mal de mis colegas productores que están haciendo, por ejemplo, feedlots, ¿verdad? Que son engordes intensivos. Sí. Pero hay otros mecanismos que son eco-friendly, reitero, ¿verdad? Con un bajísimo grado de impacto ambiental. Y yo creo que si finalmente querés producir sosteniblemente, tenés todo lo mecanismos. No es que se da la imposibilidad o la antagonía de que es producción versus medio ambiente, ¿verdad? O si no, Europa hoy hubiese estado destrozada, ¿verdad? Sin embargo, son ejemplos en muchos países, ¿verdad?, de cómo se puede producir una... Eso sí, los costos siempre varían, ¿verdad? Por eso que hoy uno recurre al banco, a lo mejor antes, y eso se suele hablar, la gente del Banco estuvo hace poco en la rural, hablaba de cómo se utilizaba el crédito antes, ¿verdad? O sea, no recurría el ganadero a los bancos. Normalmente hoy hay crédito flexible con una baja tasa, pero te obliga a presentar los documentos de todo lo que estamos hablando. El estado en el que estamos en este momento, con incendios, sequía prolongada, con cauces hídricos que parece que se van a acabar, se van a extinguir en algún momento, ¿a qué se debe? ¿A qué podemos atribuir esto? ¿Es una cuestión cíclica? ¿Tiene que ver el sistema de producción que utilizamos en nuestro país o no? ¿Se puede demostrar científicamente que no tiene nada que ver o que sí tiene que ver? ¿Hay pruebas de eso? A la vuelta de la pausa podemos hablar de ese tema, ¿sí? Hacemos una pausa breve. Bueno, estábamos con una pregunta antes de ir a la pausa. La situación que estamos viviendo hoy, sequía prolongada, aumento aparentemente de la temperatura, que bueno, eso se tiene que medir cíclicamente, lo que pasa con los cauces hídricos, los incendios, ¿tiene que ver o no con el sistema de producción y con el volumen de producción que tenemos en rubros como la ganadería o el agro? Y si tiene que ver, ¿se puede o no demostrar, digamos? Y si no tiene que ver, ¿se puede demostrar también? Bueno, hay que diferenciar un poco las cosas, ¿verdad? Porque existen ciclos normales de clima. O sea, el verano paraguayo siempre hace calor, ¿verdad? No es que acá refresque mucho, claro, en diciembre, en enero, en febrero. Pero nuestro calor en verano suele ser un calor húmedo, lluvioso, suele hacer 35 grados, baja presión, muchos chaparrones, muchas lluvias. Sin embargo, este fenómeno que acabamos de pasar es un fenómeno que tiene su raíz en los cambios climáticos globales. Entonces, se asume que por el calentamiento del mar, ¿verdad? Específicamente, en este caso sería el Atlántico Sur, que genera un calentamiento y genera una corriente de aire particular que produjo ese domo de calor encima de esta región específicamente, que es por la circulación del aire, se genera una cúpula de alta presión caliente y seco que se va calentando y se va secando cada vez más. Es como que va circulando de arriba a abajo, pero no permite que entren frentes fríos y frentes de otros lados
Entonces, ¿qué hace ese domo de calor? Seca, calienta como un infierno. Entonces, lo que estaba justamente yo posteando en mis redes es que es cierto, esto está originado en cambios climáticos globales, pero acentúa algunos factores que también inciden en los climas regionales, ¿verdad? Que puede ser la mayor o la menor cobertura boscosa, porque ciertamente que la vegetación sí también afecta específicamente climas a nivel regional, ¿verdad? Y en ese sentido tenemos que ver también la región, no solamente en el contexto de Paraguay, sino también en Brasil, en Argentina y en Bolivia, porque estamos hablando de una región bastante amplia. Uh-huh. Y lo que yo estaba tratando de afirmar era que justamente atendiendo a estos cambios climáticos globales, lo que tenemos que ver es cómo estamos en los mecanismos de adaptación a estos fenómenos que pueden surgir en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en las ciudades normalmente son calientes por otro efecto que se llama isla de calor. Las ciudades tienen que tener muchísimos más árboles para evitar ese calentamiento. ¿Por qué? Porque el sol, los rayos del sol, cuando inciden sobre las cosas, ese rayo ultravioleta calienta y el material se calienta y después emite rayos infrarrojos que no van muy lejos los rayos infrarrojos, sino que se queda más o menos en el ambiente y genera ese calor excesivo. Y eso se evita con cobertura vegetal, en el cual hay ciertas diferencias entre lo que sería cultivo, lo que sería pastizales, lo que serían bosques. Uh-huh. Pero cuando ocurre este domo de calor, generalmente todos sufrimos, impacta en todos los niveles. Sí. Y los bosques se secan tanto que se pueden quemar. Y ahí es donde yo tengo mis observaciones, porque ciertamente, ¿verdad? Ciertamente las asociaciones de productores generalmente se alinean con las nuevas tendencias de producción sustentable, los criterios que estaban estableciendo, que estaba diciendo acá el colega, bastante interesante, ¿verdad? Muy modernos, una visión mucho más adecuada a la situación actual, pero siempre hay también algunas personas que traicionan, digamos, al gremio y queman, deforestan. Entonces, lo que nosotros vemos en los satélites es eso, ¿verdad? Lo que no solamente la marihuana o las invasiones queman, sino que también se queman áreas que después se van convirtiendo en cultivos. Si tuvieras que dar una proporción de lo que se deforestó, ¿qué corresponde a la producción y qué corresponde a la marihuana o a los otros factores? Eso es difícil, bueno, no te puedo decir ahora porque no tengo la cifra. Sí te puedo dar casos que son muy específicos, ¿verdad? Por ejemplo, Ulises Teixeira en el año 2012 deforestó 12.000 hectáreas en plena vigencia de la ley de deforestación cero. 12.000 hectáreas, esa deforestación incluso quemó, incluso ese humo llegó hasta Buenos Aires, se podía ver desde la luna, eso. Y estamos en plena ley de deforestación cero y es un productor. ¿Es miembro de la ARP? No. Por eso, hay conductas individuales que tienen que ser castigadas, ¿verdad? Está el Ministerio del Medio Ambiente que seguramente debió imputarlo en su momento, ¿verdad? Y nosotros no podemos salir a defender ese tipo de producción, ¿verdad? Imagínate que nosotros mismos atentemos contra... Pasa que el productor hoy tiene que salir a buscar la defensa de sus derechos. O sea, hablamos de invasión de propiedad privada. Si yo pido el cumplimiento de la ley penal para castigar a los que me invaden, no puedo por un lado pedir el cumplimiento de la ley y por otro lado estar omitiendo el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Entonces sería un contrasentido, ¿verdad? Y estoy de acuerdo, hay productores que seguramente incumplen con esas normas y deben de ser castigados, están los institutos. Pero dentro de todo el análisis yo creo que hay que colegir de que algo no está funcionando bien porque están las leyes, pero no se ven los resultados, ¿verdad? Entonces, es cuestión de seguir cambiando las normas o que en realidad los organismos funcionen como tienen que funcionar, ¿verdad? Ahí es donde yo creo que hay que hacer un buen análisis, reiterando de que, por ejemplo, la Asociación Rural tenía un proyecto que es carne natural, ¿verdad?
que es un proyecto donde se le enseñaba, por ejemplo, al productor a cómo manejar los animales dentro del corral, el bienestar animal, ¿verdad? No andar con caballos dentro de los corrales, o sea, una serie de prácticas de buenos manejos que incluso venían con técnicas, conte que nuestros técnicos son muy buenos acá, ¿verdad? No hace falta ni que traigamos técnicas de afuera, pero lo enriquecimos, se hizo un proyecto, o sea, se hicieron cursos, o sea, todo para llevar a un nivel de... Por ejemplo, hoy Paraguay creo que está entre los países que menos utiliza antibióticos y de hecho que están prohibidos, ¿verdad? O sea, se hacen sangrados para ver si nuestra carne va con antibióticos, ese tipo de cosas, que ya es más propio del análisis con un veterinario, ¿verdad? Que va a poder hablarlo mejor que yo, que soy abogado, ¿verdad? Pero literalmente nosotros, mi rol que me toca hoy decir, por lo menos en el sector productivo, pecuario, tenemos mucho impacto negativo en el tema medioambiental por ciertas prácticas ilícitas y cultivos ilícitos, ¿verdad? De ahí es más, de que haya naturalmente productores que incumplen las normas. Yo lo único que puedo decir es que el Ministerio Público tiene todas las herramientas y las normas para poder perseguir y castigar a ese tipo de productores, ¿verdad? Hace unos días hablábamos con Oscar Rivas, ex ministro del Ambiente, sobre lo que científicos planteaban en su momento hace años y el punto de no retorno. Esto que, bueno, nos llevaba a la humanidad y a todo lo que vivimos en este planeta a ver si podíamos todavía parar la situación ambiental en la que estamos viviendo. ¿Cuál es tu evaluación? ¿En Paraguay estamos todavía a tiempo o estamos demasiado bien y los productores de todo tipo son cumplidores de la ley y está todo bien y vamos en buen camino? Diego, ¿Puedo hacer ahí una acotación así breve? Sí. Porque si no después se me va. En realidad yo creo que es una cuestión muy cultural la que estás planteando, ¿verdad? Sí. Porque si vos ves hoy los cursos hídricos acá en Asunción, cómo estamos destrozando, ¿verdad? Los hermosos arroyos que tenemos en la jurisdicción de Lambaré, de San Lorenzo, ¿verdad? Vamos a San Bernardino, vemos un desastre total, los perros tirando... O sea, yo creo que falta mucho... Yo quisiera que por favor no hablemos tanto del productor, ¿verdad? Como el enemigo del medio ambiente. En realidad el paraguayo en su conjunto no toma conciencia, ¿verdad? De que en realidad tiene que tratar de modificar el ecosistema en el que vive, ¿verdad? Porque si acá en Lambaré vos tenés, en Asunción, en todo tenés gente quemando basura, tirando todos los residuos a los cursos hídricos, o sea, ¿por qué le tenemos que culpar al productor? Que de hablemos repente, en general, ¿verdad? como sociedad. Vayamos al Jejuí, va a ver cómo está el río Jejuí, ¿verdad? Podemos ver otro, y está rodeado de productores, no tiene el nivel de contaminación que tenemos acá. Sí. Es una cuestión cultural, nada más para no está súper bien. Pero yo no comparto esa visión apocalíptica, digamos, porque nadie sabe eso. Nadie sabe si estamos en un punto de no retorno. Bueno, está bien, puede caer un asteroide y nos morimos todos, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Eso puede pasar. Es una factibilidad, pero pasa una vez cada 100 millones de años, ¿verdad? No sé si mañana vamos. Puede ser esa vez. Claro, pero ¿estamos yendo bien o hay que cambiar? Mira, desde el punto de vista del ambiente en Paraguay, actualmente, así como estamos, solo falta lo que yo te había mencionado al comienzo, falta una transparencia de la gestión política y falta que la justicia funcione. Si un país que no tiene justicia y no tiene transparencia en la justicia, en la gestión política, no vamos a poder llegar lejos. Nosotros estamos en condiciones de trabajar juntos, de crear modelos, de evaluar esos modelos, que hay que evaluarlos cada rato. ¿Por qué? Porque suceden estos comportamientos inusuales del clima, entonces hay que dar una vuelta de rosca ahí para ver qué ajustar, qué no, y ver qué se hace, ¿verdad? Pero por así decirlo, mira, esa estancia Pindó, ¿verdad? 3.000 hectáreas, te puedo hablar que estamos hablando de 500.000 a $1 millón en madera que se sacó de ahí. ¿Dónde está esa plata? ¿Qué financió esa plata? La marihuana que se planta en la reserva, ¿qué financia? Hace mucho se había tratado en el Parlamento un proyecto de ley para que se mejore la declaración de los financiamientos utilizados en campaña política. Por supuesto se fue al archivo esa ley, ¿verdad? Porque ahí están todos los problemas. Ahí radican todos los problemas, ¿verdad? Estamos en pleno... sufriendo los efectos de la narcopolítica hoy en día,
Porque justamente una ley como esa y la justicia que no funciona, bueno, ahí estamos. A la vuelta de la pausa cerramos con las conclusiones aquí de nuestros invitados sobre este tema de medio ambiente y producción. Bueno, tenemos 1 minuto para cada invitado porque bueno, así es el tiempo en televisión. Cerrando esto, José Luis, ¿cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que estamos a tiempo, ¿verdad? Tenemos muchos ejemplos en países vecinos, en Brasil, por ejemplo, de que incluso el bosque atlántico se puede restaurar, se puede volver a reconectar, se pueden aplicar políticas correctas, pero justamente falta una transparencia en la gestión política y falta que la justicia actúe a nivel país. Ahí casi todos los problemas ambientales que tenemos tienen su raíz en esos 2 temas. Diego. Coincido con el licenciado, en realidad están los organismos de aplicación, están las leyes. Yo creo que nuestras leyes no necesitan ser modificadas. Ya tenemos hoy una ley de deforestación cero. En la región oriental, yo creo que pasa por un correctivo que se tienen que hacer en las instituciones, que tienen que hacer cumplir las leyes. Tenemos los casos emblemáticos de las invasiones. También hay productores que actúan de manera irresponsable contra el medio ambiente. Eso no hay que dejar de ver. Pero por sobre todo, haciendo el análisis de si en realidad es necesario dejar de producir para tener un ecosistema favorable. Yo, por lo que he escuchado, por lo que he visto incluso, hay hoy mecanismos, sistemas de producción que te permiten producir más, incluso con un sistema más amigable para el medio ambiente, ¿verdad? Bueno, gracias a ambos por estar esta noche acá. Es un tema del cual vamos a seguir hablando aquí en Contexto. Mañana nos reencontramos a las 21 horas aquí en NPI.